Gracias, Señor. ¿Cómo han estado? Para mí es siempre un privilegio estar aquí en la viña. Siempre nos hacen sentir bienvenidos y en casa. Voy a ver si puedo predicar sin llorar, porque a los que se acuerdan, de vez en cuando me agarro a la lloradera y pues ni modo, ¿verdad? Pero de verdad, bienvenidos, feliz Día del Padre. Qué emoción que es estar aquí. Denle un aplauso a los papás. Gracias. Yo sé que no todos aquí son papás, pero todos somos hijos e hijas, ¿verdad? Obvio, porque si no, no estarían aquí. Todos en algún momento tuvieron un papá o aún lo tienen, o tienen en este momento un papá. Sea cual sea la relación, es el Día del Padre hoy. Y para los que no me conocen, pues yo soy el hijo del pastor, ya dijo él, ¿verdad? Y eso es algo que se lleva con orgullo, especialmente cuando el Paz ha dejado tanto legado. Y me invitaron a predicar hoy aquí, yo creo para que hable bien del Paz. Siempre me invitan el Día del Padre porque quiere que diga algo bonito de él y que haga a la gente llorar y que digan que qué buen papá que es el papá de ese muchacho. Pero la verdad, no, en serio, yo me volví experto en predicar en el año nuevo porque nadie quiere compartir el púlpito en Navidad. Ellos son los que quieren predicar en Navidad, ¿verdad? Entonces a mí me tocaba año nuevo, Día de la Madre, nadie lo quiere soltar porque es bien popular, entonces me dan el Día del Padre. Y en Semana Santa siempre me tocaba el Domingo de Ramos porque nadie quiere soltar el púlpito en el Domingo de Resurrección, ¿cierto o no? Entonces yo me volví experto en predicar en el Día del Padre. Y es que los pastores siempre les encanta predicar en esos domingos. Pero ya fuera de broma, qué bonito es festejar el Día del Padre. Yo sé que para algunos tal vez no son recuerdos bonitos, tal vez no tuvieron una buena relación con sus padres o ya no están con ustedes, pero en este día los que somos papás normalmente recibimos felicitaciones y regalitos de nuestros hijos, de amigos, de personas a nuestro alrededor. Y yo me dedico a las bienes raíces en los Estados Unidos ahorita, y adivinen cuándo es la fecha donde incrementa más la venta de casas. En el Día de la Madre. Sí, en serio. Todo el año los pobres hombres están ahí viendo a ver cómo mejoran su crédito, cómo ahorran para la prima, para ver si la mamá estrena casita en el Día de la Madre, ¿verdad? Y le cumplen su sueño. A nosotros los padres pues nos dan las herramientas para arreglar la casita que se jode. A las mamás las llevamos a comer a un restaurante lujoso y a nosotros nos dan una bolsa de carbón para que cocinemos nuestra propia carne el Día del Padre. ¿Cierto o no? Como si nuestro mayor deseo fuera volver a lo primitivo y oler a humo así como un cavernícola, ¿verdad? Más o menos así. Pero en realidad es bueno ser hombre. Y ahora yo soy papá y aunque no nos dan viajes y no nos dan vacaciones y joyería y muebles y casas y carros, por lo menos nos dan calcetines y calzones en Año Nuevo, en nuestro día, ¿verdad? ¿Quién recibió calcetines y calzones este año? Casi todos, ¿verdad? Nadie quiere levantar la mano porque si no le llueve en la casa. Bien especial nuestro regalo, siempre. Y que no se nos olviden las corbatas. Nunca en la vida nos ponemos una corbata, pero alguien decidió decirle a la gente que una corbata era el regalo perfecto para un papá. No importa si es albañil, panadero, policía, no importa si nunca se las pone, pero alguien dice, hey, ¿qué le vamos a regalar a papá este año? Ya sé, tengo una idea, una corbata. Aunque tenga 15 corbatas en el closet que nunca se pone, una corbatica. ¿Qué le vamos a regalar al papá? Una corbatita. Y la reacción del pobre papá siempre es la misma. Ay, qué bonita corbatica, gracias. Qué bonito calzones y calcetines, gracias. Lo que tanto quería. Qué mentirosos. Pero eso sí, no importa cuál sea el regalito, siempre viene acompañado con una tarjetita. Y todas dicen lo mismo, ¿verdad? Y algunas son compradas, otras son hechas a mano, así. Espérese un toque. Y dicen, ay, eres el mejor papá. Bien original, ¿verdad? Y mi papá estaba todo preocupado. Él dice que no necesita regalos. Todos los papás dicen lo mismo, ¿verdad? No me regale nada, no necesito nada. Y hoy en la mañana que nadie le dio nada, porque nadie le dio nada hoy en la mañana, pobrecito el Paz.
Yo lo vi, su cara de ahuevado, pero él no sabía que le iba a regalar mi mano. Esta mano parece gorila. Toma, pa, feliz día del padre. Fuera así tan sencillo complacer a las mamás, ¿verdad? Hombres. Ay, Dios mío. Pero el clásico mensaje, eres el mejor papá del mundo. Chistoso porque mi hermana no sabía que estaba preparando este mensaje. Yo en la mañana se levantó temprano porque me estoy quedando con mi hermana a inflar unos globos. Y uno de los globos decía, para Armando, el papá de mi sobrinito, dice, "You're the best dad in the world". En inglés, ¿verdad? Eres el mejor papá del mundo. Y se han dado cuenta que eso es el mensaje que todo el mundo pone. No importa si es una taza, una camiseta, un llavero, tarjeta, cuadro decorativo, lo que sea. Pero todas dicen, eres el mejor papá del mundo. Y si somos honestos, qué mentirosa que es la gente. Porque a mí mi hija hoy me dijo y me llamó y me dijo que yo era el mejor papá del mundo. Y si yo soy el mejor papá del mundo, ¿cómo Alejandro va a ser el mejor papá del mundo? ¿Y cómo mi papá va a ser el mejor papá del mundo? ¿Y cómo Armando va a ser el mejor papá del mundo? Y Andrés y todos los papás que están aquí. O sea, o alguien está jugando con la competencia y haciendo trampa, o alguien está mintiendo. Pero no es posible que todos seamos los mejores papás del mundo. Es mentira. ¿Cómo sería posible que todos seamos el mejor papá del mundo? Estadísticamente eso sería completamente imposible. Y yo me imagino a los fabricantes de todos estos regalitos sentándose a reunirse. ¿Qué vamos a ponerle este año a las tazas y a las tarjetas? Y dicen, hey, póngale lo mismo, se vendieron bien el año pasado, póngale lo mismo. Eres el mejor papá. Y así se vende. Porque aparentemente todos los papás somos unos campeones, nunca nos equivocamos y somos invencibles y somos los mejores papás del mundo. ¿Verdad, hombres? Claro que no, no sean mentirosos. Parece que los hijos en el Día del Padre tienen una memoria selectiva y se les olvida que la noche anterior te gritaron, ay, es que no es justo, ¿por qué me quita el celular? ¿Por qué no me dejas salir? Ya te odio. Ah, pero el Día del Padre, ay, eres el mejor papá. Y si soy el mejor papá, ¿por qué no escuchan lo que les digo? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no siguen mis consejos? ¿Qué no es que ayer me estabas gritando, no es justo? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me dejas salir? Y hoy dices que soy el mejor papá del mundo. Sí, cómo no. El mismo papá que te obligó a limpiar el cuarto, el mismo papá que te disciplinó, ahora soy el mejor. La verdad es que si somos honestos, ningún papá aquí es perfecto. Amén. Yo no soy perfecto. Yo soy papá de 3 y yo sé que cometí errores. Soy papá de 3, sé que no soy perfecto. Y yo sé que mi papá puede decir lo mismo. Fue buen papá, pero no fue perfecto. Los padres cometemos errores. Y es normal, nos equivocamos, somos humanos. A veces llegamos cansados. A veces reaccionamos mal. A veces estamos cargando con heridas causadas por nuestros propios padres. Y si somos sinceros, ninguno merece realmente una taza que diga que somos el papá perfecto. Ninguno. Porque eso no existe. Por lo menos un padre terrenal perfecto no existe. Mi papá fue un excelente papá y yo agradezco mucho todos los días por el papá que me tocó. Siempre presente, nos amó, nos enseñó a amar a Dios. Mi papá siempre fue muy trabajador, honesto. Mi papá nos corrigió cuando teníamos que corregirnos y nos disciplinó. A veces se le pasaba la mano, claro que sí. Los que conocen a mi papá y me conocieron de chiquitillo, tampoco es que yo era un santo, ¿verdad? Me castigaba un mes nada más porque agarraba el carro para ir a hacer un mandadillo sin permiso a los 12 años y decía que estaba muy joven para manejar. Y honestamente puedo decir que yo me considero muy bendecido por el papá que me tocó. No porque él era perfecto o es perfecto, pero porque lo tuve ahí. Porque tuve un padre presente
que intentó hacer lo mejor para seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial y demostrar su amor. Y en donde Él quedaba corto, Dios hacía lo que hacía falta. Pero eso me lleva a una pregunta importante. Si todos los padres terrenales somos imperfectos, ¿existe realmente un padre perfecto? Claro que sí. La Biblia dice, ningún papá es perfecto, pero todos tenemos un padre perfecto. Eso es algo raro. Parece algo contradictorio y una paradoja de esas espirituales que nos hacen meditar. ¿Cómo es posible que ningún padre es perfecto, pero tú y yo, todos aquí, tenemos a un padre perfecto? Y es porque tenemos al único padre que verdaderamente merece una taza, una camiseta, una tarjeta y un cuadro que diga: eres el mejor papá, eres el papá perfecto. Es Dios, ese es Dios. Y esto no es para menospreciar a ningún papá aquí presente o para hacer sentir mal a los que compraron esta semana una tarjetita que decía: eres el mejor papá. No, por el contrario, queremos celebrar a todos los papás que están aquí hoy, recordar a los que ya no están con nosotros, pero también sé que existe personas que ya no tienen a su padre en su vida. Hay personas aquí que tal vez nunca tuvieron un padre a su lado, una figura paterna que los amara, que los abrazara, que los animara, que los corrigiera en amor. Tal vez tuvieron un padre que no fue el mejor, pero hoy quiero decirte que hay un Padre en el cielo que nos ama a todos por igual, que nunca falla, que te conoce por tu nombre, que nunca te dejará y nunca te abandonará. Dios te ama. Y eso es algo que debemos de celebrar hoy. Él es digno, como estamos cantando hace rato. Él es el único digno. Ningún papá es perfecto, pero todos tenemos un Padre perfecto. Amén. Y porque Dios es perfecto, Él es fiel, Él nunca falla. Y Pablo escribe sobre esto en Romanos 8 y dice que podemos llamarlo papá, papito, Abba, Padre, clamar a Él como si fuera un padre cercano, una relación íntima. Y Jesús dijo cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, y Él comienza su respuesta diciendo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Y Jesús dice: es que no es mi Padre, no dice oren Padre de Jesús, papá de Jesús, tata de Jesús, hágame un favorcito. Es la diferencia entre el Padre Nuestro y el Ave María. El Ave María dice: Santa María, Madre de Dios. Es impersonal, es la madre. Sí, claro que sí, era la mamá de Jesús. Pero cuando Jesús dice oren así, Él dice oren Padre Nuestro y nos incluye como hijos. No dice órenle a mi Padre, dice oren Padre Nuestro. Papito, clamemos a Dios. Y nos hace hijos así nomás, en una simple frase. ¿Sabes qué es el problema? Que muchos no conocen o pueden imaginar lo que estas palabras significan. No se dan cuenta de la magnitud de esas palabras y de quién es el que les está diciendo: pueden llamarme papá. Pueden acercarse a mí confiadamente y decirme: papito, te necesito. Abba, Padre. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Quién es nuestro Padre en el cielo? Primera de Juan 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Eso quiere decir que Dios es un Padre amoroso. Y si usted está tomando notas, voy a ir rapidísimo porque son muchos versículos que hablan sobre quién es ese Dios que nos dice que es nuestro Padre. Segundo, Dios es un Padre que nos escoge y nos adopta, y eso está en Efesios 1 del 4 al 5. Y dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él.
en amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Número 3, ese Dios es un Padre compasivo y misericordioso. Salmo 103 dice en el versículo 13, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. También Dios es un Padre que corrige por amor. Eso está en Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Dios nos corrige en amor. Dios es también un Padre proveedor. En Mateo 6:31-32 habla de que Él no tenemos que mendigar nada, pues Él proveerá todas nuestras necesidades. Cuando nos preguntamos qué comeremos y qué vestiremos, deberíamos de decir, no debe de haber preocupación en nosotros, porque nuestro Padre nos dará todo lo que necesitamos. En Mateo 7:11 dice que Dios es un Padre generoso, que Él provee todo lo que necesitan sus hijos. En Salmo 139:13 dice que Dios es un Padre que nos formó, que Él conoció y formó nuestras entrañas, y Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él vio nuestro embrión mientras estaba siendo formado. Eso está en Jeremías 1:5. Él también es un Padre que no abandona. En Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios me recibirá en sus brazos. En Deuteronomio 32:10, Él dice que es un Dios y un Padre protector, que Él nos protege y nos cuida y nos guarda como si fuéramos la niña de sus ojos. En Jeremías 29:12 dice que es un Padre que escucha. En 2 Corintios 1, del 3 al 4, dice que Él es un Padre consolador. En 2 Pedro 3:9 dice que Él es un Padre paciente. En Isaías 48:17 dice que es un Padre que nos enseña. En Romanos 8:15 dice que es un Padre que nos da identidad. Y en Romanos 8:17 dice que Él es un Padre que nos hace herederos. Pero escuchen, en Mateo 5:48 dice, por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Y eso quiere decir que nuestro Padre es perfecto, que sí hay un Padre perfecto. Amén. Él es nuestro Padre, ese es tu Padre. Si alguien te pregunta quién es tu Padre es el mejor Padre del mundo. Tu Padre es un Padre perfecto. Nuestro Padre es amoroso, compasivo, misericordioso, proveedor, generoso, protector, paciente, consolador, justo. Nuestro Padre es perfecto. Ese es Dios. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que te está llamando a ser su hijo. Y aunque nuestros padres terrenales sean buenos, o a veces nos toque un papá malo, hicieron lo que pudieron para reflejar el amor de Dios. Y donde a ellos no les alcanzó su esfuerzo, Dios viene y demuestra que Él nos ama sin condición. Y por eso hoy podemos acercarnos con confianza y decir, Abba Padre, papito, papi. Ese es el Dios que te está diciendo, tú puedes llamarme Padre. Ahora, esto que escribe Pablo en Romanos 8:15 no sucede así nomás como así. No es un versículo que se puede leer por sí solo. Para entender Romanos 8 tenemos que entender el camino que Pablo viene escribiendo en la carta de los Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Porque Romanos no aparece de la nada. Romanos es una carta que viene explicando. Es el clímax. El Romanos 8 es como el clímax, es como la conclusión de una obra maestra teológica. Y Pablo nos lleva paso a paso. En Romanos 1 él dice que la humanidad está perdida. En Romanos 2 él explica que la religión no puede salvarnos. En Romanos 3 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos, absolutamente todos. Entonces el religioso, el ateo, el rico, el pobre, el pastor, el empresario, el papá, la mamá, todos los que están aquí, si es tu primera vez, si ya has estado viniendo por años, todos hemos pecado y necesitamos un Salvador y un Padre. Y Pablo destruye cualquier idea de superioridad espiritual con ese versículo. Todos necesitamos un Salvador.
Y luego llegamos a Romanos capítulo 4 y Pablo usa a Abraham para decirnos que la fe es lo que nos justifica. Nuestra fe puesta en Jesús es lo que nos justifica. Y dice, Abraham tuvo fe y se le contó como justicia. Para decir, no es por obras, es por gracia, es por fe en Jesucristo. Porque Abraham no fue perfecto, sino que él creyó en Dios. Y después llega al capítulo 5 de Romanos y dice Pablo y Pablo comienza a darle la vuelta a la historia y dice, aquí son donde las noticias se van a volver extraordinarias, aquí es donde las noticias van a volverse buenas. Y en Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, mediante la fe tenemos paz con Dios. Y nos dice, es paz con Dios. Ya no hay guerra, ya no hay enemistad, ya no hay separación con Dios. Ahora somos salvos y ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios. Tenemos acceso, somos recibidos. Y luego Pablo llega al capítulo 6 de la carta a los Romanos y dice algo impresionante. El pecado ya no es tu dueño. Las cadenas fueron rotas. La cruz cubrió la deuda. Cambió la historia. Y Pablo hace una pregunta muy importante en el capítulo 6, versículo 15. Entonces, como ya somos justificados, como ya somos libres, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Esto significa que podemos pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él dice, absolutamente no. Eso no es lo que significa. No malinterpreten la gracia. La gracia no es permiso para pecar. La gracia no es vivir como se nos da la gana. Y nos presenta con este maravilloso concepto de libertad responsable. Y nos dice, son salvos, pero deben de vivir bajo los estatutos de Dios. Deben de seguir el consejo de su Padre. Y llegamos al capítulo 7 donde nos vemos todos reflejados. Y es esa lucha, esa tensión entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y en Romanos 7:19 de hecho lo dice así, que hacemos lo que no queremos hacer. Hago el bien que quisiera hacer el bien, pero hago el mal que no quiero hacer. ¿Y a cuántos nos pasa, verdad? Sabemos hacer lo correcto, queremos hacer lo correcto, pero nos gana la carne. Seguimos luchando. Y Pablo describe esa tensión, la tensión que alguien que ama a Dios siente, porque todavía está aprendiendo a lidiar con los deseos de la carne. Y entonces llegamos al capítulo 8 de la carta de los Romanos. Y aquí todo cambia. Porque Pablo deja de hablar solamente de pecado. Ahora habla de identidad. Ya no habla solamente de justificación. Ahora habla de familia. Y ya no habla solamente de libertad, sino que ahora habla de adopción. Y aquí encontramos una de los pasajes y una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Y lo vamos a leer en Romanos 8:15. Y dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. ¡Qué increíble! Grábate esto, Dios no busca esclavos. Dios no busca súbditos. Dios quiere hijos. Pablo está describiendo una cultura donde están acostumbrados a la esclavitud. Pablo sabe que los romanos entienden esta palabra y no la escoge al azar. Millones de personas eran esclavas en ese momento. Ellos entendían perfectamente el lenguaje que Pablo estaba utilizando, porque un esclavo no vivía bajo su propia voluntad. Un esclavo vivía preso del miedo. Un esclavo obedecía porque tenía que hacerlo, no por gusto. Un esclavo servía no porque tenía opción alguna, sino porque era mandado. Y Pablo dice, eso no es lo que Dios hizo contigo. Pablo dice, Dios no crea esclavos, Dios no crea súbditos, Dios crea hijos, Dios forma familia. Y aquí encontramos algo único,
Porque todas las religiones del mundo presentan dioses lejanos, dioses que demandan sacrificios, dioses impredecibles, impacientes, dioses que castigan, dioses que producen temor. Pero el Dios de la Biblia es un Dios distinto. Es el Dios que caminó con Adán, es el Dios que habló con Abraham, luchó con Jacob, que llamó amigo a Moisés, que perdonó a David, que buscó a Pedro inclusive después de que lo negara, y se hace carne en Jesús para dar su propia vida por ti y por mí. ¿Qué clase de Dios es capaz de sacrificarse por alguien tan insignificante como tú y como yo? Les voy a decir quién: un Dios lleno de misericordia, un Dios que es un Padre amoroso. Ese es el tipo de Dios que da su vida por nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque no quería permanecer distante, separado de nosotros. Él quería acercarse a ti, quería revelarse, quería que conocieras que tienes al mejor Padre del mundo contigo todos los días. Y esta palabra que utiliza Pablo para decir adopción, cuando él dice que Dios nos ha dado un espíritu de adopción, no la utiliza al azar. La palabra que Pablo usa en griego para decir adopción es iotesía. Iotesía es una palabra compuesta que iot quiere decir hijo. Y no está refiriéndose a un niño pequeño o a un bebé, está refiriéndose a un hijo adulto, alguien que tiene una posición legal y derechos de herencia. Ojo, porque esto es muy importante. Y tesía quiere decir colocar, establecer, elegir, posicionar. O sea que literalmente la palabra adopción que Pablo está utilizando aquí quiere decir que él eligió colocar a alguien en la posición de hijo. No fue obligado a hacerlo. Él eligió colocarte a ti y a mí en la posición legal de hijo del Dios supremo y el creador del universo. Pablo no está diciendo simplemente Dios te ama como se ama un hijo. Es mucho más fuerte que eso. Tampoco está diciendo Dios te trata como si fueras un hijo. Tampoco. Él está diciendo Dios te colocó legalmente en su familia como un hijo legítimo. Y aquí es donde realmente se pone bien interesante, porque nosotros leemos adopción y nos imaginamos un término legal de hoy en día y es como si fuera una obra de caridad, donde te sentiste mal porque hay un niño huérfano y quisiste adoptarlo y darle la bienvenida en tu familia para hacer una obra de caridad, una ayuda. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo aquí. Los romanos entendían algo muy diferente. En el Imperio Romano un hombre rico podía adoptar incluso a una persona adulta. Muchas veces adoptaban a un heredero o a alguien que los iba a ser su sucesor. Y de hecho varios emperadores así es como eligieron a la persona que se iba a quedar después de ellos. Por ejemplo, dice la historia que el emperador Nerva adoptó a Trajano, Trajano adoptó a Adriano, Adriano adoptó al emperador Antonio Pío, porque la adopción era tan poderosa que a veces era más importante que el nacimiento natural. Y ojo, ser elegido por amor es mejor que ser criado por obligación. Dios eligió ser tu padre por amor. Y eso es mucho más poderoso que un nacimiento natural. Porque Él no estaba obligado a ser tu padre porque te creó nada más. Él eligió ser tu padre. Y cuando alguien era adoptado en Roma, ocurrían varias cosas. Y esto es lo más bonito de este pasaje, porque en solamente esa palabra de adopción se encierran todos estos secretos. Porque cuando alguien adoptaba legalmente a otra persona, ya sea un niño o un adulto, sucedían 4 cosas. La primera es que todas las deudas anteriores desaparecían. En Roma, cuando alguien era adoptado, legalmente era considerado una nueva persona. Las obligaciones anteriores, deudas, crímenes, todo quedaba cancelado. ¿A qué le recuerda esto? A la cruz. Nueva criatura en Cristo.
La segunda cosa que sucedía es que recibían un nuevo nombre, no solamente un apellido, un nuevo nombre, una nueva identidad. Ahora pertenecían a una nueva familia, justamente como lo hace Jesucristo con nosotros. La tercera cosa es que recibían todos los derechos de herencia de un hijo legítimo. No era un ciudadano de segunda, no era un invitado, no era alguien al que simplemente estabas ayudando, no era un sirviente, era un hijo legal, legítimo, con todos los privilegios, como si hubiera nacido en ese linaje. Y la cuarta cosa es que su antiguo padre, fuera quien fuera, ya no tenía ninguna autoridad sobre esta persona que ahora había sido adoptada. El enemigo ya no tiene autoridad sobre ti. La vieja familia, tu vieja carne ya no tiene autoridad sobre ti. El pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Satanás ya no es tu dueño. La vieja naturaleza ha muerto y eres hecho nuevo en Cristo Jesús. Amén. Porque Pablo usa esta palabra para describir algo tan importante. Tú y yo somos hijos muy amados. Y en los capítulos 6 y 7 Pablo estaba diciendo cosas como esclavitud, libertad, ley, pecado, herencia. Y entonces en Romanos 8 él hace algo brillante y dice: no solamente fueron liberados, no se confundan, no fueron liberados para ahora ser esclavos de Jesucristo, no solamente fueron perdonados, no solamente fueron declarados justos, fueron adoptados y tienen todos los derechos legales y legítimos de un hijo de Dios. Sí, en Cristo tus deudas fueron perdonadas. Recibiste una nueva identidad y ahora tienes el mejor papá. Eres hijo, eres hija, eres heredero y eres heredera de Dios. Amén. Y aquí llegamos a la parte más importante. Dice que le podemos entonces ahora decir papá. No sé si alguna vez han visto una situación así en la vida real o en una película o en un libro que hayan leído, pero normalmente cuando alguien es adoptado en nuestro contexto moderno, toma tiempo, ¿no? Toma tiempo a que un niño adoptado se anime a decirle a esa persona papá. Pero cuando eso sucede, es como que una barrera cayera. Es como que por fin ese niño no nada más se siente ayudado, sino que se siente parte de. Y yo siento que muchos de nosotros nos ha costado entender que tenemos un padre al que podemos llamar papá, que no es un Dios que está sentado en un trono esperando a ver en qué fallas para fulminarte. Y esta palabra Abba es la palabra que usaban los niños pequeños para referirse a su padre. Es como decir papi hoy en día. Ahora imaginen el impacto. El Dios que creó el universo te está diciendo: tranquilo, me puedes llamar papi. El Dios que sostiene el mundo entero, el Dios delante del cual tiemblan los ángeles y los demonios. Él te dice: tú puedes llamarme papá. Eso es algo impresionante, porque Dios no solamente quiere ser admirado, no solo quiere ser reconocido o adorado, Él quiere ser conocido por ti, quiere que seas un cercano, Él quiere ser amado por ti. Él no quiere ser solamente tu Señor, Él también quiere ser tu Padre. Y yo entiendo que muchas veces ese concepto es difícil de aceptar porque nuestra imagen de nuestro Padre ha sido distorsionada por situaciones que nos han sucedido con nuestro Padre terrenal. Pero Pablo conecta la esclavitud con el temor en este versículo y la adopción con el Padre. ¿Por qué? Porque la solución a nuestra relación con Cristo, para que nuestra relación con Cristo se vuelva más profunda, y la solución para el temor no es tener más fuerza, es saber quién es tu Padre. Un niño pequeño puede caminar por la oscuridad mientras esté tomado de la mano de su Padre, ¿sí o no?
¿Cuántos de aquí tienen niños chiquitos? Tomado de la mano de su padre, un niño chiquito se siente invencible. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Tú no estás solo. Yo quiero sostener tu mano. Yo quiero sostenerte mientras caminas por cualquier lugar que antes te daba miedo. Él quiere caminar contigo. Tal vez algunos tuvieron un padre bueno, como me tocó a mí. Tal vez no perfecto, pero tuvieron un papá que es bueno. Agradezcan a Dios, honren su memoria si ya no está con ustedes, valoren lo que recibieron, porque fue un regalo. Pero también sé que otros no tuvieron esta experiencia y algunos crecieron sin padre, algunos fueron abandonados, algunos fueron rechazados, algunos fueron heridos. Tal vez por esas mismas personas que se suponía que debían de amarlos. Y quiero hablarles directamente a ustedes antes de terminar. Dios no es como el hombre que te tocó como padre. Dios no es como el hombre que te hirió. Dios no es como la persona que te abandonó. Dios no es como el padre que nunca estuvo presente. Dios no es como aquel que te maltrató físicamente o emocionalmente. Dios te ama. Salmos 27:10 dice que aunque tu padre y tu madre te fallen o te abandonen, el Señor te va a acoger en sus brazos. Qué promesa tan hermosa. Si otros te abandonan, Dios te recibe. Si otros te rechazan, Dios te recibe. Si otros te olvidan, Dios te ama. Y alguien podría preguntarse, pero ¿cómo sé que Dios me ama? Y la respuesta está en la cruz. Dios estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo legítimo por amor por todos nosotros, sus hijos adoptados. Eso es poderoso. Él entregó a su único hijo legítimo por amor a sus hijos adoptados. Así de grande es su amor. La prueba definitiva del amor de Dios como Padre es la cruz. Y Romanos 8:17 dice que no solamente somos sus hijos, sino que somos herederos. Y ahora que sabes que eres hijo de Dios, tú tienes que entender, y el enemigo tiene que entender, que tú eres heredero del reino de los cielos. Y no solamente eres perdonado, no solamente eres aceptado, no solamente eres adoptado, eres un heredero de Dios. Tenemos herencia eterna. Tenemos un lugar en la mesa. Tenemos al mejor padre en el mundo. Y eso es algo que debe de alegrarnos. Eso es algo que tenemos que celebrar. Eso es algo en lo que tenemos que meditar todos los días, para no perder la perspectiva de quién es nuestro Padre. Que Él no es nada más un Dios que está lejano, demandando obediencia. Es un Padre que está cerca de ti. Ha conocido todos tus amaneceres y todos tus anocheceres. Él conoce cada lágrima que has derramado. Él conoce tu corazón, tus deseos, tus anhelos, tus dudas. Él conoce tu dolor, conoce tus victorias, conoce todo de ti. Y no solamente lo conoce, le interesa. Le interesa. Yo sé que hoy celebramos a todos los padres. Y debemos honrarlos, claro que sí. Debemos de agradecer por ellos. Y claro, puedes darles ese regalo que dice que son el mejor papá del mundo. Y está bien, si se lo creen, no importa. Mi hija me lo dijo muy honestamente. Me dijo, perfecto solo Jesús, pero estás bien. Hoy en la mañana que me escribió. Sí. Debemos reconocer que los papás hacen sacrificios, ¿verdad? Nuestros papás terrenales. Pero por encima de todo, quiero que salgamos de aquí recordando algo. Tenemos a un Padre mucho mejor. Aunque te haya tocado el mejor Padre del mundo, tienes a uno que es mejor que Él. Se llama Jesucristo. Un Padre que te conocía antes de que nacieras. Un Padre que te amó cuando estabas perdido. Un Padre que te sigue amando hoy. Que nunca te dio la espalda, inclusive cuando tú se la diste a Él. Un Padre que te ama no como esclavo, no como extraño, no como visitante, sino como un hijo. Y te dice, no estás solo.
Un Padre que te recibe con los brazos abiertos, que te espera con los brazos abiertos. Él es el mejor Padre del mundo. Y yo creo que hoy Dios quiere sanar tu corazón. Si tú has tenido dudas de que tienes un Padre amoroso, si tú tal vez te has sentido frustrado por el Padre que te tocó aquí en la tierra, Él quiere decirte, tienes el mejor papá. Y antes de terminar este mensaje, me gustaría que inclines tu rostro por un momento. Piensa por un momento en tu papá terrenal. No pienses en sus errores, no pienses en las cosas difíciles. Pero imagínate que tu Padre Celestial, ese del que acabamos de hablar ahorita, fuera tan real como ese papá que conociste físicamente, que escuchaste audiblemente. Y deja que el Señor borre todos los errores que tal vez tu Padre terrenal cometió. Que el Señor borre todas las palabras hirientes. Todos los momentos donde tal vez necesitabas de Él y Él no estaba ahí. Y que lo reemplace. Deja que Dios reemplace sus emociones, esos sentimientos, por una sensación profunda de ser amado, de ser aceptado, de ser recibido, de ser perdonado si necesita ser perdonado. Tal vez para ti, cuando escuchas la palabra Padre, no piensas en amor, piensas en abandono o rechazo o ausencia. Tal vez piensas en las heridas que aún duelen. Y quizás hoy te has dado cuenta de algo. Quizás te has dado cuenta de que la forma en que ves a tu Padre terrenal, o que lo viste cuando lo tenías en vida, ha influenciado la forma en que ves a Dios. Y hasta cierto punto la ha limitado, la forma en la que ves a Dios. Y tu Padre tal vez te falló, y Dios te dice: yo permaneceré contigo. Dios quiere amarte. Dios quiere amarte. Y yo creo que el Espíritu Santo te quiere mostrar hoy que Él es mucho más de lo que cualquier padre terrenal podría ofrecerte. Y si tú guardas enojo, si tú guardas rencor, si tú tienes remordimientos hacia tu Padre, si tú tienes tal vez conversaciones que nunca sucedieron, palabras que nunca escuchaste decir, abrazos que nunca recibiste, o abrazos que nunca pudiste dar, y has llevado esta carga por años, hoy quiero decirte algo. Jesús no solamente vino para perdonar pecados, Él también vino a sanar corazones, y Él quiere sanarte hoy. Él vino a restaurar lo que fue roto en tu vida un día. Él vino a revelar al Padre. Y así que si tú dices hoy: necesito que Dios me encuentre aquí, Dios es fiel y Dios va a encontrarse contigo esta mañana. Amén. Yo quiero pedirle a mi papá que ore por nosotros.
quisiera hacer lo que siempre damos, un espacio para ministerio. Hoy vamos a almorzar juntos, así que no hay prisa, pero tomar unos minutos mientras escuchamos alguna canción, y que todos aquellos que quieran un abrazo o que únicamente quieran acercarse a este Padre que nos revela la palabra, este Padre amoroso, que se acerquen aquí conmigo y vamos a postrarnos, vamos a hacer algo que Él quiere, pienso que hagamos hoy, es dar ese paso y decir: papá, te entrego mi dolor. Yo tuve un padre ausente. Hoy platicaba con un amigo en la mañana. Se fue con el Señor, gracias a Dios, en los últimos años, pero lo amé como hijo, pero fue ausente. Así que yo puedo entender eso en algunos. Así que si mientras entonamos este canto, voy a invitar a los hombres que quieran acercarse por acá, ya sea para decir: gracias Señor, gracias Padre por lo que tú me ofreces, o para exponer delante de Dios esa necesidad que tuvimos un día de ese Padre. Así que quiero dar ese espacio ahorita. Vamos a entregarle al Señor. Vamos a decir: Señor, hubo ausencia de papá, o como decía Ranger, hubieron pláticas que no tuve con mi padre, pero hoy podemos hacerlo y tener nuestro Padre celestial. Vamos a hacerlo. Vamos a dar más tiempo. Yo soy tu hijo. Espíritu Santo, invitamos tu presencia en medio de nosotros. Estamos aquí, Dios, reconociendo que tú eres nuestro Padre celestial. Extienda tus manos al Señor. Y quiero orar, Señor, porque tú traigas libertad, Dios. Si alguien necesita un abrazo, solamente levanta la mano.